La justicia como el rayo a pocos hombres afecta, pero todos deben temerla. Es un poeta. ¡Es un poeta! Estás entrando al canal donde navegan las leyendas de todos los tiempos. Mi nombre es Daniel y soy el linterna verde del sector de la fantasía y la ficción. Era el año 1996. Toda Marvel se enfrentaba a la temible amenaza de Onslaught. Hacia el final, Vengadores y Cuatro Fantásticos sacrificaron sus vidas para derrotarlo. Así, el planeta Tierra se quedó sin sus mayores héroes, sin la protección de primera línea que garantizaba la victoria. Para ocupar el vacío, la editorial comenzó a promocionar una nueva colección de cómics llamada Thunderbolts, integrada por todos personajes nuevos. La recepción de los lectores fue ambigua, con alabanzas y críticas por igual. Pero ninguno de ambos bandos estuvieron listos para la brutal revelación que contenía el primer número. Hoy, en Sector FF, iniciamos el recorrido por toda la historia de los Thunderbolts, un cómic diferente con una historia revolucionaria. Así que, allá vamos, te invito a escapar de la realidad, únete al equipo y acompáñame a entrar al fascinante mundo Marvel. Tras la derrota de Onslaught, Nueva York quedó en un caos total, donde villanos y contrabandistas robaban y secuestraban personas libremente. Y así, de golpe y de la nada, llegaron los Thunderbolts, que con increíble maestría derrotaron a todos y trajeron el orden anhelado. Ellos eran su líder, Ciudadano B, gran combatiente y estratega, nieto del Ciudadano B de la Segunda Guerra Mundial. El colosal Atlas, Meteorito con vuelo y superfuerza, Mach 1, portador de una increíble armadura de guerra, Tecno, cuya mochila tecnológica tenía innumerables funciones, y por último, la waifu suprema, la perfección en tinta y papel, mi amor platónico, la bellísima Songbird. Los Thunderbolts encandilaron a todo el mundo, la gente se sentía segura, la prensa los alababa y el gobierno y demás superhéroes le daban su bendición. Pero a puertas cerradas, los Thunderbolts escondían un terrible secreto. En realidad ellos eran villanos, miembros del legendario grupo Los Amos del Mal. No te lo puedo creer, no te lo puedo creer. Ciudadano B era el Barón Zemo, uno de los más grandes rivales del Capitán América. Tengo un video biografía totalmente dedicado a él, si desean verlo, links en la descripción. Atlas era un villano de los Vengadores activo desde 1965. Tuvo muchas identidades, pero la más famosa fue Goliath. Él tiene un dato importante. En una ocasión fue secuestrado por unos aliens extradimensionales a causa de su poder iónico. Zemo logró traerlo de regreso y él quedó con una deuda de agradecimiento enorme. Seguimos con Meteorito, quien debutó como villana en 1978 enfrentando a Hulk bajo el nombre Piedra Lunar. Mach era el Escarabajo, criminal desde 1964, pasando por las páginas de Daredevil, Spider-Man y Iron Man. Tecno se forjó una reputación en 1965 como Fixer, uno de los más buscados por S.H.I.E.L.D. Y por último, la cosita hermosa de Songbird apareció por primera vez en 1979 como Mimi Aulladora. Pertenecía a un grupo de luchadoras criminales que se enfrentaban a cualquier héroe Marvel. Bajo el engaño, el gobierno les brindó apoyo y financiación, otorgándoles la sede del edificio Baxter como base central. Aquí se presentó a Dallas Riordan, su contacto gubernamental. Dallas y Atlas comenzaron un romance que peligraba día a día a causa del gran plan de Zemo.
Ese plan consistía en hacerse pasar por grandes héroes y poco a poco y sin que nadie se diera cuenta, se harían con el control mundial a base de elogios y beneficios. Como pueden ver, todo marchaba a la perfección. Lo que Zemo no pudo predecir fue que dos de ellos, Songbird y Madge, le agarraron el gusto al superheroísmo y la aceptación social y comenzaron a cuestionarse su participación en todo esto. Además, debo decir, a mi pesar, que ambos también se enamoraron, así que ¡qué envidia! A ver si podemos... Ahí está, eso es mucho mejor, mucho mejor. Otra trama digna de destacar colocaba a Meteorito intentando manipular a todos para mantenerlos unidos a la vez que pretendía robarle el liderazgo a Zemo. Entre los muchos villanos que enfrentaron los Thunderbolts aparecieron un grupo autodenominados los Amos del Mal, liderados por Capucha Escarlata. Derrotarlos era más un motivo personal, pues Zemo no permitiría que se roben el nombre de su legado villanesco. A todo esto, una jovencita secuestrada al principio del capítulo fue víctima de crueles experimentos por parte del genetista Arnim Zola. Con sus nuevos poderes bioeléctricos, ella pudo escapar y solicitó la ayuda de los Thunderbolts para regresar y salvar a sus amigos. Lamentablemente fue muy tarde para ellos, pero al menos lograron desbaratar los planes de Zola. Meteorito sugirió sumar la chica al equipo como estrategia de marketing, cosa que funcionó muy bien, y ella tomó el nombre de Jolt, y sin saberlo, se convirtió en una víctima más del inmenso engaño que eran los Thunderbolts. En otra ocasión, se alzaron los elementos químicos vivientes, poniendo en jaque al mundo entero. Ciudadano B alegó que para detenerlos necesitaba acceso a todos los archivos secretos de S.H.I.E.L.D. El gobierno se los negó y en respuesta, él prohibió a los Thunderbolts intervenir hasta lograr su objetivo. Pero entre las tendencias heroicas nacientes y las manipulaciones de Meteorito, desobedecieron la orden y se infiltraron en la base de los elementos con terribles resultados. Los capturaron a todos y Tecno fue asesinado. Pero en el último momento, él transfirió su mente a su mochila y se forjó un nuevo cuerpo robótico con el cual pudo liberar a sus compañeros. Mientras tanto, Ciudadano B aprovechó la situación límite y, haciéndose la víctima, insistió con los archivos para salvar a su equipo hasta que S.H.I.E.L.D. accedió. Ahora, los mayores secretos del gobierno y los superhéroes estaban en manos de un temible villano. Lo veo mal. Verdadera mal, por no decir borchenoso. De más está decir que al final los elementos fueron derrotados por completo, aumentando la fama de los Thunderbolts. Y cuando todo iba perfecto, se filtró al mundo entero la verdad, que los Thunderbolts eran villanos y parecía que todo llegó a su fin. Pero no, pues quien filtró esa información fue el mismísimo Barón Zemo. Hubo varias razones. En primer lugar, el plan llegó a su etapa final y ya no había motivo para el engaño. En segundo lugar, Zemo conocía el cambio de moral de sus compañeros. Al exponerlos, los obligaba a seguir juntos como villanos, Jolt incluida, pues ¿quién creería en su inocencia? Y en tercer lugar, los Vengadores y Cuatro Fantásticos estaban de regreso. La oportunidad era ahora o nunca. Utilizando la información y los recursos ganados, Zemo y Tecno crearon desde un satélite espacial una máquina de control mental que activaron para su dominio mundial. Los Thunderbolts restantes estaban descolocados, debatiendo si seguir el plan o enfrentarse a su líder. Fue Jolt quien puso voz a la razón y los alentó a abrazar el heroísmo. Los Thunderbolts se dividieron en dos. Unos lucharon contra los Vengadores y los Cuatro Fantásticos como una distracción para que los otros se infiltraran y así destruir la máquina del control mental. Meteorito y Zemo se enfrentaron y la victoria fue a favor de la poderosa mujer. Debilitado, Zemo se arrastró por los pasillos hasta dar con Atlas, a quien exigió que pague la deuda por liberarlo de aquella dimensión alien. Atlas respondió colocándole en una cápsula de escape y lo lanzó fuera del satélite. En ese momento se pudo vislumbrar cómo la conciencia de Tecno también iba en la cápsula.
Zemo fue derrotado y tanto el planeta como los héroes se liberaron del control mental. Un gran éxito de los Thunderbolts, pero aunque esta victoria les daba el beneficio de la duda, a los ojos de todos ellos seguían siendo unos villanos. De nuevo tuvieron un debate interno sobre qué hacer y concluyeron que lo mejor sería entregarse a los Vengadores como muestra de su redención. Pero justo en ese momento los Thunderbolts fueron teletransportados. Esto se tomó como una huida incriminatoria que los condenó a ser los criminales más buscados del mundo. Ahora bien, ¿dónde estaban los Thunderbolts? Estaban en Cosmos, aquella dimensión alien donde estuvo cautivo Atlas. Meteorito aprovechó el vacío de poder y se hizo con el liderazgo. A base de manipulaciones y traiciones, ella consiguió que el equipo regrese a la Tierra. Hay que destacar que ella volvió a su nombre original y desde ahora en más la llamaremos Piedra Lunar. Al meteorito lo llaman la Piedra Lunar. ¡Qué nombre más romántico! En un principio, los Thunderbolts optaron por esconderse, pero rápido se dieron cuenta que no era ninguna solución. Por lo tanto, comenzaron a buscar situaciones heroicas para cambiar su imagen ante el mundo. Sus resultados fueron ambiguos. Aunque salvaban la situación, solían quedar mal parados por sus decisiones cuestionables. Por ejemplo, en vez de capturar al villano Graviton, lo confundieron y dejaron que se vaya. Grave error. Graviton sería un problema en el futuro. Y entonces reaparecieron los amos del mal y contactaron con los Thunderbolts para decirle que eso de ser bueno es malo, que lo mejor era que se unan a ellos. Nuestros casi héroes no se dejaron convencer y vieron la oportunidad de ponerle fin a sus rivales, pero les fue pésimo y fueron capturados. La salvación llegó por medio del legendario Ojo de Halcón, quien se veía identificado con ellos, villanos en busca de redención. Si les gusta este personaje, les dejo el link en la descripción que los llevará directamente a su video biografía. Estaba claro que Piedra Lunar no ofrecía el liderazgo que los Thunderbolts necesitaban. Por lo tanto, Ojo de Halcón ofreció ocupar el puesto, pero a cambio tenía una sola condición: que le den me gusta a este video, que dejen su mejor comentario sobre los Thunderbolts o mi trabajo en el canal y que por supuesto le den clic al botoncito rojo de la suscripción si todavía no lo habían hecho. Sepan que esos pequeños clics ayudan muchísimo a que el canal pueda seguir creciendo. También te dejo allí abajo un link hacia mi Instagram, sector_FF. Allí subo contenido e historias a diario y podemos interactuar con los comentarios y los chats. Bueno, ahora en serio, Ojo de Halcón tenía una sola condición: aquí no había lugar para los asesinos, y Match lo fue en sus tiempos como el escarabajo. Él tenía que ir a la cárcel. De esta forma, también se enviaba el mensaje al mundo de que los Thunderbolts realmente querían cambiar. Pueden ver que Match aceptó la culpa. Esto hizo que en un principio el liderazgo de Ojo de Halcón no fuera bien recibido, pero paso a paso los buenos resultados eran evidentes. Piedra Lunar quedó bastante molesta por el cambio y buscó manipular a Ojo de Halcón, pero el arquero era un cabezota indomable y fue prácticamente imposible. Lo que sí fue que de tanto estar cerca, ambos se enamoraron. También por estos tiempos se sumó al equipo un joven llamado Carbón, que eso mismo, podía transformarse en carbón caliente. Ojo de Halcón concluyó que ganarían un punto enorme si ponían fin de una vez por todas a los nuevos amos del mal. Con muchas vueltas y peleas, los Thunderbolts asaltaron su base en una montaña, impidieron sus malévolos planes y desencapucharon a Capucha Escarlata. Y atentos a la revelación, ella era Dallas Riordan, quien odiaba a los Thunderbolts por arruinar su carrera gubernamental. Aunque le enviaron a la cárcel, una misteriosa organización orquestó su escape y desaparecieron en las sombras. Nuestros casi héroes se apropiaron de la base de los amos del mal y desde ese momento se la conoció como la montaña Thunderbolt.
En su interior descubrieron que vivía escondido un viejo villano de nombre Ogro. No, ese Ogro, no, el Ogro de Marvel, ese mismo Ogro que era un genio con la tecnología y comenzó a ayudarlos creando cosas. Pero sin que nadie lo supiera, Tecno capturó al Ogro y ocupó su lugar engañando a todos. Mientras tanto, apareció el Azote, un oponente tan espectacular que logró derrotar e incluso asesinar al Barón Zemo. Y esto era solo el comienzo de su misión, destruir a los Thunderbolts. Y lamentablemente su siguiente víctima fue la joven Jolt. Pese al dolor de todo el equipo, no tuvieron tiempo para el contraataque, pues Match reapareció cometiendo crímenes usando una nueva armadura del escarabajo. La buena noticia es que en realidad estaba siendo chantajeado por el gobierno para hacer sus trabajos sucios. Los Thunderbolts amenazaron con exponer la verdad a cambio de un indulto para su compañero, cosa que el gobierno aceptó a regañadientes. Match estaba de regreso, luciendo armadura nueva y todo. Otros que también aparecieron fueron el Batallón B, una misteriosa organización que cuidaba la paz mundial desde las sombras. Hacía poco que reclutaron a una nueva ciudadano B. Ella se negó a cumplir una orden de asesinato y buscó la ayuda de los Thunderbolts para librarse de sus jefes. Cuando Atlas la confrontó, ella, llena de rencor, se desenmascaró y atentos a la revelación. Ella era Dallas Riordan. Ya no, de nuevo no. No de nuevo, decía. Explicación. Capucha Escarlata incriminó a Dallas colocándole su disfraz a último momento. Conociendo su inocencia, el Batallón B la liberó de la cárcel y le ofreció ser la nueva ciudadano B, ya que ella era descendiente del original. Esto llamó la atención de la auténtica Capucha Escarlata, quien volvió a secuestrar a Dallas. Lucharon y lucharon hasta que la pobre chica cayó de un puente y quedó paralítica. En paralelo, el Azote continuaba con su letal misión. Se infiltró en la montaña Thunderbolts y descubrió que el ogro era Tecno y que tenía una cápsula con el cuerpo inerte de Jolt. Si bien Tecno tenía innumerables recursos, el Azote estaba muy bien preparado y logró destruir su cuerpo robótico. Tecno, quien había comenzado a contagiarse del heroísmo de sus compañeros, transfirió sus últimas energías a la cápsula de Jolt, resucitándola por completo, ahora con el poder de transformarse en electricidad viviente. Por su parte, Atlas quedó bastante mal después de una misión y empeoraba cada vez más. Su poder iónico aumentaba su tamaño, transformándolo en una bomba nuclear. Azote y Jolt tuvieron que dejar de lado sus diferencias y trabajar juntos para contener la explosión de Atlas. Aunque todos se pusieron tristes, sabían que Atlas no murió realmente, porque los seres iónicos suelen volver a reconstruirse con el tiempo. Con el regreso de Jolt, los Thunderbolts al fin pudieron capturar y liberar al Azote, pues resultó que era un antiguo vigilante llamado Nómada que tenía un lavado de cerebro por una nanotecnología. Su jefe era el secretario del gobierno Peter Girich y pretendía erradicar de la Tierra a todos los metahumanos porque los odiaba con fuerza. Pero antes del clímax final, tenemos que regresar al Ciudadano B, con un nuevo giro de tuerca. John Watkins III despertó de un largo coma. Él era el auténtico nieto del Ciudadano B original y tomó el legado a pedido del Batallón B. También le otorgaron el liderazgo de otro equipo de villanos en busca de absolución. Por esto se les llamó los Redentores. De sus miembros solo cabe destacar a Fixer, vivo y en carne y hueso. Este era un clon con los recuerdos de antes de su muerte como Tecno, por lo tanto no tenía aquella chispa de heroísmo. Ya no soy un héroe. Ya con todos los personajes sobre la mesa, Thunderbolts, Azote y Redentores fueron contra Peter Girich. Jolt fue vital para la victoria, ya que su electricidad anuló por completo la nanotecnología que mataría a todos.
Por supuesto que el gobierno buscó cubrir todo y Ojo de Halcón vio la posibilidad de chantaje. Los Thunderbolts guardarían el secreto a cambio de una absolución completa de todos sus crímenes. El gobierno aceptó con dos condiciones. 1. Ellos nunca usarían sus poderes, ni siquiera para el bien. 2. Alguien tenía que figurar como responsable del conflicto y Ojo de Halcón aceptó la condena, pidiéndole al equipo que su sacrificio valga la pena. Solo resta decir que Jolt y Carbón se unieron a los redentores del Ciudadano B. Lo de Ojo de Halcón en la cárcel resultó ser un plan de S.H.I.E.L.D. para infiltrarlo entre los criminales y descubrir el auténtico plan de la original Capucha Escarlata. Ganada su confianza, el arquero organizó un falso escape. Entre estos villanos se encontraba el Hombre Planta. Será importante luego. Por su parte, Songbird, Match y Piedra Lunar intentaron hacer vida normal, pero se dio el inevitable regreso de Gravitón. Piedra Lunar creyó ser capaz de manipular su inestabilidad mental, pero lo empeoró todo, y ahora el villano pretendía alterar el planeta a su voluntad. El poder de Gravitón era tan inmenso que doblegó a todos los héroes fácilmente, pero entre ellos no estaban los Thunderbolts, así que fue a la montaña a buscarlos, pero en realidad encontró a los Redentores y los masacró por completo, Carbón incluido. Solo sobrevivieron Jolt, Fixer y el Ciudadano B, quien huyó apenas pudo. ¿Por qué semejante héroe hizo eso? Porque en realidad era el Barón Zemo. Al momento de morir, su mente se transfirió al cuerpo comatoso de John Walkins III. Ya no quedaba nadie en pie para detener a Gravitón. Nadie salvó los ex-Thunderbolts. Y me refiero a todos los originales, porque las energías iónicas de Atlas comenzaron a reunirse, fusionándose al cuerpo de Dallas, otorgándole poderes y la capacidad de caminar. Zemo entendió que si Gravitón seguía así, no quedaría mucho mundo que gobernar. Por lo tanto, como Ciudadano B, reunió al equipo. Sin saberlo, los Thunderbolts volvían a estar al mando de su antiguo jefe. Con gran maestría, los Thunderbolts provocaron que Gravitón colapse sobre sí mismo. El problema era que la explosión sería enorme. No había otra opción. Aquellos que comenzaron como villanos decidieron sacrificar sus vidas heroicamente. Solo Songbird se alejó y con su poder iónico demostró una fortaleza temible al contener dicha explosión. De aquí en adelante, la trama del cómic se dividió en dos. Veamos primero la trama de Songbird. Songbird localizó al prófugo Ojo de Halcón para continuar con el legado de los Thunderbolts y se sumó a su misión secreta. Juntos descubrieron que Capucha Escarlata había colocado bombas en el cerebro de todos los villanos que trabajaron para ella, pero para activarlas necesitaba los poderes del Hombre Planta. Por lo tanto, varios de los amos del mal desertaron y se unieron a los Thunderbolts. Ciclón, asesina de hombres, Polilla, Cardenal y el mismo Hombre Planta. Las investigaciones dieron por fin con la verdadera identidad de Capucha Escarlata y la confrontación no se hizo esperar. En el proceso, el Hombre Planta sufrió una transformación biológica de sus poderes y logró anular las bombas. También Polilla destruyó el traje de Capucha Escarlata y la capturaron. La misión de los Thunderbolts fue un éxito y S.H.I.E.L.D. les permitió irse muy a su pesar. Ahora retrocedamos un poco para la segunda trama, porque la explosión de Gravitón no mató a los Thunderbolts, sino que los transportó a la Contratierra, un mundo caótico gobernado con tiranía por una versión de los Thunderbolts liderados por Zemo padre. En un principio, nuestros protas solo querían irse a su casa, pero el heroísmo les superó y se quedaron para ayudar.
También resultó que el viaje despegó la mente de Zemo del cuerpo de Citizen B y se alojó en la tecnología de Fixer. Para más información, revisen el video de Zemo antes mencionado. Solo decir que este se hizo con un nuevo cuerpo con el rostro arreglado. Movido por su sed de poder, Zemo lideró al equipo contra los Thunderbolts alternativos, derrocándolos. Otra vez, el plan se repetía. Con heroísmo, se ganaron la confianza y el cariño del mundo al guiarlos hacia un estado mejor. Ya todo está bien. Hay que reconocer que los Thunderbolts hicieron un gran trabajo y finalmente parecían haber encontrado su lugar en el mundo. Pero lamentablemente no duraría para siempre. Una inmensa nave entró en fase, poniendo en peligro la contratierra, y para allá fueron los Thunderbolts a solucionarlo. Combinando la tecnología de Fixer, los poderes de Atlas, Piedra Lunar y Jolt, lograron impulsar la nave, pero otra vez la explosión los teletransportó de nuevo a la Tierra normal. Solo Jolt se quedó atrás y se unió al grupo Jóvenes Aliados, cumpliendo su sueño de ser una gran heroína verdadera. En cuanto a Atlas, la mezcla de energías los dividió en dos. Quedó el Atlas hombre de toda la vida y Dallas adquirió fuerza y reflejos sobrehumanos y tomó la identidad de Vantage. Ambos grupos de Thunderbolts se encontraron. Ojo de Halcón y Zemo debatieron intensamente por el liderazgo hasta que el arquero se dio dando un voto de confianza en el varón a causa de sus actos en Contratierra. Varios de los personajes decidieron hacerse un lado y los Thunderbolts quedaron conformados por Zemo, Fixer, Piedra Lunar, Hombre Planta, Songbird, Atlas y Vantage. Y así, en el número 75, finalizó el volumen 1 en el año 2003. Noten que en mis videos suelo abordar varias décadas completas en 20 minutos, pero esta vez solo cubrí 8 años. Y es que la serie de los Thunderbolts es una genialidad llena de tramas y subtramas, giros y desarrollos de personajes del cual no pude profundizar demasiado. No se queden solo con el video, los animo a leer este cómics que no tiene desperdicio. Y es que hay aún más, no terminamos, porque al año siguiente se publicó la miniserie Vengadores Thunderbolts. En sus páginas se presentó el proyecto Liberación, una agenda antiterrorista que los Thunderbolts cumplían con maestría. El proyecto necesitaba un físico nuclear, por lo tanto contactaron con el Hombre de Cobalto, aunque bajo la armadura era Iron Man camuflado, pues los Vengadores no confiaban del todo en los Thunderbolts. Y bien que hicieron, porque en realidad el proyecto Liberación pretendía drenar la energía metahumana del planeta. Con el plan descubierto y pelea de por medio, Zemo canalizó toda esa energía dentro de Piedra Lunar, quien enloqueció de poder, y ambos equipos se tuvieron que aliar para detenerla. Iron Man y Fixer construyeron un inhibidor que un apesumbrado Ojo de Halcón disparó contra su antiguo amor. En el impacto, Visión atravesó a la mujer y le quitó sus piedras meteoríticas, dejándola en un estado catatónico. En el desorden, Zemo tomó las piedras y huyó a un lugar desconocido. Esta vez no hubo marcha atrás, los Thunderbolts estaban rotos y no había motivo por el cual seguir adelante. En 2004, los Thunderbolts se disolvieron. ¿Fue este el final? Por supuesto que no, aún nos quedan no 2, ni 3, ni 4, sino que 8 capítulos más. Sí, 8, aunque van a ser un poco más cortos. Aunque hay una mala noticia, Songbird sale solo en la mitad. Y sin más que agregar, nos quedamos esperando la llegada de esta segunda parte de la historia de los Thunderbolts. Te agradezco muchísimo que me hayas acompañado en este viaje. Todo es mejor si lo hacemos juntos. Nos vemos en la próxima.